a ir todos a Hechos, capítulo 16, si me puede acompañar. Hechos 16, versículos 25 y 26. Cuando lo tenga, entonces, el poder de la alabanza y la oración. El poder de la alabanza y la adoración. Cuando todos lo tengan me dicen amén y se ponemos de pie, por favor. Hechos 16, 25. Leemos la palabra del nombre del Padre y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Padre, te damos gracias. Solo el 25. Padre, te damos gracias. Dios amado, háblanos en esta preciosa hora. Sé tu Señor ministrando, sé tu Señor hablando a nuestras vidas. Señor eterno, te pido que me uses, Señor, como canal de bendición. Que pueda ser yo canal de bendición a tu pueblo, pero que seas tú hablando. Señor amado, haz lo que tengas que hacer conmigo y haz lo que tengas que hacer con tu pueblo. Estamos aquí, Señor, y hemos venido de lejos, Señor eterno, porque sabemos que tú nos has traído. Hemos pedido, Señor, tu dirección, y por eso estamos aquí. No es solamente por agradar a los pastores, Señor eterno, que nos han invitado en aceptar la invitación, sino porque sabemos que tú tienes propósitos con esta iglesia, y por eso los has traído. Yo te doy la gloria, yo te doy la honra. Te pido, Señor, que todo aquello que no sea de tu agrado sea sacado, echado fuera de este lugar. Y declaramos, Señor, que tu gloria sea glorificada en este lugar, Señor, y que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento. Si me salgo un poco de la prédica, no se extrañe, yo soy así, camino mucho a veces. Pero Dios me daba una palabra a veces. El profeta Ezequiel fue llevado y puesto en medio de un valle de huesos secos. Algunos creo que han oído esta prédica, ¿verdad? O han leído la palabra. Fue puesto en el valle de huesos secos. Y le dijo: ¿qué ves, Ezequiel? Le dijo: solo huesos secos. Solo huesos secos veo, no veo esperanza aquí. Aquí solo hay muerte. Dios me daba esta palabra. Estaba ahí orando. Y le dijo: ¿y esos huesos vivirán? Para el ser humano en medio de un cementerio, primero que dice, pues ¿y cómo van a vivir si son huesos? Ya no hay carne, ya no hay esperanza de vida. Pero tanta fue la insistencia de Dios preguntando a Ezequiel, que a Ezequiel no le quedó más que decir: Señor, tú lo sabes. Contigo está hablando el Señor. Recuerdo el otro día que Dios habló. Esta niña. Y si me lo te acuerdas, ¿verdad? Hoy que oraba, veía a esta niña como estaba adorando, pero hubo un momento en el cual dejaste de estar ahí y mejor te tiraste. Porque la casa de Dios es tu refugio. La casa de Dios es tu cueva de Adulón. Y cuando ni nosotros mismos pensamos como humanos que no hay esperanza para nosotros, es cuando Dios va a comenzar. Aún yo no sé, como dijo Ezequiel, solo tú lo sabes. Si algo yo estoy seguro es que Dios no es un Dios de casualidades, sino un Dios que todo lo hace perfecto. No te conozco, pero algo sí sé, que te mantienes fiel a Dios. Todo el espíritu de muerte y todo lo que te ha rondado se tiene que ir en el nombre de Jesús. Y que gran esperanza de vida hay para ti. El día de ahora quiero predicar bajo esta palabra: el poder
de la alabanza y la oración. Cuando leemos toda la historia del capítulo 16, del versículo 11, aunque ahora leímos del 25 y 26, pero esta historia comienza en el 11, versículo 11 del 16. Pablo y Silas toman la decisión de navegar y parar, hacer una parada en Filipos. Filipos era la ciudad importante de Macedonia. Filipo era un hombre viajero, un hombre que llevaba la palabra por todos lados. No era un evangelista, no era un pastor, él era un misionero, un hombre que le gustaba ir y formar iglesias en diferentes países, diferentes lugares. Es el viajero de la Biblia. Llegó a lugares donde nadie llegó, ni Jesús llegó. Estamos hablando en carne. Nadie de los predicadores llegó, pero Pablo llegó. Pero Pablo, entre más Dios lo levantaba, más pagaba un precio. Pero si algo tenía Pablo, es que a pesar de la dificultad de todo lo que vivía, nunca dejaba la oración ni la adoración a Dios. Oración es hablar con Dios. Adoración es adorar a Dios con tus propias palabras. No tienes que adorar a Dios con una alabanza que escuchas en la radio solamente, sino puede ser algo que sale de lo profundo de tu corazón. Los salmos son alabanza, adoración a Dios. Y eso lo hizo David en los momentos más difíciles, en los momentos más alegres. No importa el momento en el cual nosotros estemos, tenemos que aprender que hablar con Dios es orar y que adorar a Dios es decirle nuestros problemas y decirle nuestras bendiciones. Dele palmas al Señor. Y Pablo llega con Silas a Filipo. Y cuando llega todo comienza bien, perfecto, bonito, gozosos. Había un poder sobrenatural que se notaba a flor de piel. Dice, Pablo y Silas llegaron y empezaron a hablar de Dios. Y conforme hablaban de Dios, dice, en el día de reposo por la mañana se levantaron y salieron por la puerta de la ciudad. Yo decía el día de ayer, creo, a los que estábamos ahí, que las ciudades eran amuralladas. Y dentro de la ciudad pasaba un río. Hacían de modo que tuviera el río dentro para que tuvieran bebida, tuvieran todo dentro y no pudieran morir en caso de una guerra, en caso de un problema. Pues Pablo y Silas está en la ciudad de Filipos, que estaba amurallada, y abrieron la puerta de la ciudad en la mañana a la hora de la oración para ir y hablar con Dios. Pero salen de la puerta de la ciudad y las mujeres empezaron a llegar a escuchar la palabra. Y dentro de ellas llegó una mujer llamada Lidia. Dice, y esta mujer, Dios abrió el corazón de Lidia, dice Pablo. Tanto así que se entregó al Señor. Tanto así que ellos le predicaron y conocía la palabra aquella mujer. Y no solo aceptó a Cristo, sino se bautizó ella y toda su familia. Luego dice la palabra de Dios que bautiza a toda su familia y ella le rogaba que se quedaran a dormir en casa de ella. Por favor, quédense en mi casa. Quédense en mi casa. Dios había abierto el corazón de Lidia. Dice Pablo, nos quedamos donde ella. Pero todos los días por la mañana nosotros salíamos a la hora de la oración. Pero siempre que íbamos a la hora de la oración, venía una joven y siempre nos decía, varones, hijos del Dios Altísimo. El siguiente día salían otra vez ellos a querer orar y predicar, varones de Dios, hijos de Dios Altísimo. Aquella muchacha, todos los días. Hasta que llegó el momento, dice la Biblia, que Pablo se enojó, se molestó. Y se dio la vuelta a Pablo, la reprendió y le dijo, sal de ella, demonio inmundo. Y lo reprendió y el demonio salió. Y nosotros podemos decir, ahí hubo una victoria, sí hubo una victoria, pero hubo un problema grave para Pablo y Silas. Cuando Dios se manifiesta por medio de nosotros, el enemigo se levanta. El enemigo se incomoda. Cuando se levanta una mujer de Dios y se levanta un hombre de Dios, el enemigo se incomoda.
Pero no se incomoda solo en la casa, se incomoda en toda la ciudad. Dice, al ver el dueño, el que era el dueño de aquella muchacha, porque en ese tiempo habían esclavos, y era esclava, tenía su señor, el cual se lucraba de ella, hacía dinero porque ella tenía un espíritu adivino. Por eso el cristiano no tiene que vivir por suerte, el cristiano vive por bendición. Es que tuve suerte, no, los hermanos de la jovencita que tuvo papeles, no es por suerte, es por bendición. Si algo tiene la gente de estos tiempos, es que le gusta que le digan mentira, y por eso van a que le lean la mano. Mejor venga a la iglesia para que Dios le lea su corazón. ¿Te dicen amén? Se gastan todo el dinero pensando de que este tipo de gente que se la lleva de adivina va a decirle toda la verdad de la vida. Yo sé que usted dirá, no, conmigo no pasa eso, pero con alguien pasa. O alguien pasó por ahí. Dios no es un Dios que usa a alguien para adivinar algo. Dios te dice la verdad si te la tiene que decir. Dios va directo. Pablo de una le dijo, sal de ella. Y en el momento que Pablo le dice, sal de ella, dice, el espíritu salió inmediatamente. Pero el que estaba encargado de ella, el dueño de ella, su señor se molestó con él. Pero no se molestó con la muchacha, se molestó con Pablo y Silas. Y se fue y le fue y dio el chambre a todo el pueblo. Le dijo, este anda interrumpiendo nuestras creencias. Era una ciudad de bastante gente que creía en brujería, en santería. Cuando entramos en esta área como pastores, muchos se quedan viendo así un poco raros. Si es que le sirves a Dios o le sirves al diablo. O sos o no sos, mi hermano. Los veo calladitos. ¿Desde dónde vino este pastor? Dice a decir la verdad. Gracias, pastor, por haberme traído hoy. Caminamos con un pie adentro y con otro pie afuera. O le cree a Dios o no le cree a Dios. Ustedes dicen amén. Entonces, ¿le creemos o no le creemos? Puede ser usted la persona más brincona en la iglesia y pueda no creer. Y puede ser el más calladito y adorar a Dios calladamente, alabar y decir, ay, el hermano está atado. No es que está atado, es que todos somos diferentes. Yo soy brincón, yo corro para allá, corro para acá. A veces hasta me siguen las cámaras de la iglesia porque no me alcanzan. Pero hay hermanos en la iglesia que son mejores para orar que el pastor. Y son calladitos y están quietecitos adorando a Dios. Pero por eso el pastor no viene a criticar, a decir, el hermano muy callado, está atado el hermano. No tiene nada que ver si eres dinámico o no eres dinámico. La verdad se mira en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento donde somos probados, si verdaderamente estamos refinados como el oro. Y Pablo y Silas hacen el gran milagro de liberar a aquella muchacha. Pero el dueño de la muchacha, el señor de la muchacha, le echa encima el pueblo entero. Y vienen por ellos. Y los empiezan a garrotear como piñata, a azotarlos con todo, a darles como pudieron. Y después que se dieron gusto pegándoles, ordenan meterlos a la cárcel. Un verdadero cristiano tiene que entender que hay que pagar un precio. Nosotros como cristianos se nos da un evangelio barato. Dice, mira, si venís a Cristo nada va a pasar. Nada te va a suceder. Error grande. ¿Por qué? Porque cuando se le enseña hacia la iglesia, en la pandemia muchas iglesias desaparecieron. Porque a la iglesia se le había enseñado que nada le iba a pasar. Y cuando empezaron a morir los familiares, ya decidieron ir a la iglesia porque Dios les falló. No, Pablo y Silas, Pablo predicaba un evangelio diferente. El evangelio que debemos de predicar en estos tiempos. Que no importando las circunstancias, hay que adorar a Dios. No importando la situación, hay que hablar con Él. No importando lo que pase a nuestro alrededor, hay que seguirle creyendo a Él. Dice la palabra de Dios que Pablo y Silas son echados a la cárcel. Y son echados a la cárcel por haber hecho un bien.
Y le dan una orden al carcelero. Dice, tú eres el encargado de proteger que estos no se escapen. Si ellos se escapan, pagarás con tu vida. Ese era el trato siempre. Tenía que morir el jefe del carcelero si se escapaban los presos. Entonces él, al recibir la orden, dice, los vamos a meter en el calabozo, en la última celda, en la de más adentro, para que haya espacio para verlos venir. Y si quieren escapar, me los salir. Los dejamos en la primera, se salen y se nos van. En la última, en la de más adentro. Dice, y los meten en la de más adentro. Y cuando están metidos hasta el fondo, son amarrados en el cepo, en el concreto, con el hierro, para que no se escapen. Las cadenas, amarrados con cadenas. Yo pregunto, ¿se merecía esto Pablo y Silas? Responde. ¿Qué mal habían hecho? Eso pasa a veces con nosotros. Llegan cosas a nuestra vida que no lo merecemos. Pero todo lo que llega se tiene que ir en el nombre de Jesús. Y hay que tener paciencia. Hay que saber esperar en Dios y no bajar los brazos. Pablo y Silas no se merecían eso. Pero Jesús lo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pablo mismo decía, llevo las marcas de Cristo, hay que llevar las marcas. Quizás nosotros no las llevemos literalmente en golpes, pero hay cosas que a nosotros nos hacen que no las merecemos. Pero más sin embargo hay que aceptarlas, porque todo lo que pasa a los hijos de Dios llega y pasa para bien. Sucede para bien. Nada que llega a nuestra vida es una casualidad. Son cosas que llegan para que nosotros podamos ayudar a otros. Y empezamos y decimos, ¿verdad? Pero ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero Jesús nunca dijo eso. Para nosotros poder ser ayudados hoy, Jesús tuvo que haber pagado un precio en la cruz. Y Él cuando estaba en la cruz nos dijo, ¿por qué yo, Padre? Así que si nosotros queremos llevar las marcas de Cristo, vamos a llevar victoria y vamos a llevar sufrimiento. Pero Él siempre nos sacará adelante. Pablo y Silas están presos. Y no como muchos cristianos, va a ponerse a llorar. Les entra la llorona. A llorar en su problema. A llorar. En vez de reaccionar positivo, reaccionamos negativo. No es que ellos se podían mover como yo, que puedo brincar, puedo andar aquí para allá, decir amén, decir aleluya. No, estaban amarrados, encadenados. Pero algo se había equivocado el carcelero, en algo se había equivocado el diablo, que fue que no les tapó la boca. Y si les hubieran puesto una venda en la boca, algo hay que el diablo no puede hacer con el cristiano. Y eso es detener la alabanza de tu corazón, detener la alabanza de tu alma. Oiga bien, el salmista David en los momentos más difíciles decía, alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona de favores y misericordias, el que te rejuvenece como el águila, el que sacia de bien tu vida, el que corona. Y empieza el salmista, y empieza el salmista, y va usted y se va a otro capítulo del salmista en los momentos más difíciles. Empieza a hablar que Él me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y empieza el salmista. El salmista nunca se rinde. Un cristiano, un salmista nunca se debe de rendir, no importa lo que vea. El diablo no le importa la edad para atacar. No está hablando de una mujer adulta que estaba endemoniada. Estaba endemoniada una joven, dice Pablo. Y había una joven endemoniada. Pero ahí Dios envió a Pablo para liberarla. Y quien paga el precio de esa liberación no es el dueño, no es Satanás mismo, sino Pablo, el hombre de Dios, empieza a pagar un precio por lo bueno que Dios había hecho en aquella mujer. Hay veces que nosotros vamos a hacer cosas buenas y va a parecer que todo se voltea contra nosotros, pero es un propósito de Dios. Hoy no estuviera predicando yo si Pablo y muchos predicadores sobre esta porción, si Pablo no hubiera hecho eso que hizo.
Pero dice la palabra que Pablo, estando en la cárcel, escuche bien, estando en la cárcel, no me llegó la medianoche, que la medianoche es el sueño más rico, ¿sí o no? ¿Ah? Es que es tan rico ese sueño, man. De las 12 a las 5 de la mañana. ¿Ah? Ay, hermano, y quererse levantar a orar de 5 a 6, 7, de 4, hermano, es lo más triste. Mire, en nuestros países yo me crié desde niño, pequeñito, por ratos en la silla, por ratos bajo la silla en las vigilias, porque allá las vigilias de 6 a 6, hasta la mañana. Pero aquí a las 12 hay que irnos para la casa y ya muy tarde la vigilia. Si no, domingo no venimos a la iglesia. Eso pasa en mi iglesia, aquí no. Aquí no. Allá en la iglesia mía, allá donde yo me permite pastorear, allá exacto pasa esto. Tenemos que terminar tipo lo más a la 1, pues no, el domingo vacío está. Pero en El Salvador, en Honduras, Guatemala, todos los países de Centroamérica, las vigilias de 6 a 6. Pero después de la guerra hicieron lo mismo igual que Estados Unidos. Llegó el McDonald's, llegó el Burger King allá y llegó también la Araganencia también. A 12:01 se acabaron las vigilias. Yo le digo porque yo también predico allá. Se acaban las vigilias también. Pero Pablo y Silas esperaron la medianoche. Todo este registro está para que veamos nosotros que si, mire hermano, la oración con promesa es la de la madrugada. De 12 de la noche a 6 de la mañana. Es la oración con promesa. La del día no hay promesa. Dios oye y todo. Pero no hay una oración con promesa. Pero la Biblia garantiza la oración de 12 de la noche a 6 de la mañana. Es la oración con promesa. Si alguien se atreve a decir, yo me voy a empezar a levantar siquiera a las 5 y orar hasta las 6, hermano, créame lo que prometa, pero asegúrese porque los ojos se pegan. Y la cobija, la colcha, la sábana se pega. Y no quiere. Y malo que estamos casados, no, uno no quiere. Es muy difícil levantarse a las 5 de la mañana, decir voy a orar, voy a cantar una alabanza a las 12 de la noche, 1 de la mañana, hermano. No, hombre, si dan ganas de ir al baño, no quiere ir uno, porque voy a interrumpir el sueño y no voy a poder dormir de nuevo. Es que es algo que uno no quiere despegarse de la cama. Pero eso es cuando estamos cómodos. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos incomoda? ¿Qué pasa cuando un hijo tuyo cae grave? ¿Qué pasa cuando tú te dicen te vas a morir? Tienes cáncer. ¿Verdad que ahí sí no importa la hora que sea y tú te pones a hablar con Dios? ¿Ah? Y es que oras y de lo más profundo de tu corazón. Pues así estaba Pablo y Silas. ¿Usted cree que en la cárcel había cama de comodidad? Como ahora, que las cárceles son hoteles aquí. Es más, el vagabundo quiere estar en la cárcel en tiempo de frío, dice, porque ahí no paga renta. Esas cárceles no, eran diferentes. Allí no había calefacción, pero sí hay frío. La temperatura de Israel es la misma temperatura de acá, de Washington, D.C. Está en la misma línea ecuatorial. Frillísimo, en el tiempo de frío, en el tiempo de calor, calor. Pero él estaba metido en el último calabozo, en el de más adentro. ¿Qué frío pudo haber estado? ¿Qué caliente pudo haber estado? Él no había comodidad, estaba amarrado, encadenado. Pero más sin embargo le dijo a su compañero, yo llevo la primera y vos llevas la segunda. Vamos a empezar a cantar, vamos a parafrasear. Silas, yo empiezo y tú me sigues, o dale tú y yo te sigo. Y dice, y empezaron a orar a la medianoche. Empezaron a orar y empezaron a orar. Y empezaron a cantar, pero no a cantar así, ¿verdad? Te adoramos, Cristo, te adoramos. Eran gritos de lo más profundo, como aquello que sale cuando uno tiene angustia. ¿Usted ha estado angustiado alguna vez? Que siente que el mundo se le derrumba. De esos gritos empezó Pablo y Silas a orar y a adorar. ¿Por qué, pastor? Porque dice la Biblia que todos los presos escucharon la alabanza. Está en la Biblia. Y para que todos hayan escuchado, es que no era entre dientes, hermano, era de lo más profundo. Cuando la Biblia dice, clamad, no está hablando de una oración calladita, es que salga de lo más adentro, de lo más profundo de tu corazón y con todo. Pablo y Silas clamaban
Y yo imagino que no fue reclamándole a Dios, sino, Señor, gracias. Porque estamos aquí. Si nos pusiste aquí, por algo es. Algo tú vas a hacer en este día. Algo tú tienes para los que están aquí adentro. Algo tú tienes con los soldados, con los policías, con los que están aquí, con los carceleros. Dice la palabra del Señor que escuchando estaban todos cuando empezó a temblar los muros, a sacudirse todos los muros. Y mientras se sacudían los muros, era tan grande el temblor, dice, se sacudían los muros de la cárcel. Y a la vez que los muros se sacudían, las cadenas de todos los presos empezaron a soltar. Porque estaban amarrados en el concreto. Estaban amarrados en el concreto, amarrados en el concreto. Y al sacudirse los muros empezaron a soltarse todas las cadenas. El poder de Dios era tan grande, el que entró en aquella cárcel, que empezó a sacudir y a sacudir y a sacudir y a sacudir y a sacudir todo lo que había dentro. Y mientras los presos escuchaban, no se habían quizás ni dado cuenta que eran libres. Muchos de los que están aquí ahora trajeron problemas. Y mientras escuchan la palabra no se han dado cuenta que con ustedes es el asunto. Que a Dios los está sacudiendo y que ustedes están siendo libres. Porque conoceréis la verdad, y la verdad es la palabra, la verdad es Cristo. Y la verdad os hará libres. La cuestión es de creer, como decía la pastora, tenemos que creer cuando se nos dé una palabra. Si Dios dice, aquí yo voy a levantar un pueblo grande, aunque a ti te vean pequeño, Dios va a levantar un pueblo grande. Porque no es lo que mira la gente, es lo que Dios dice y lo que Dios mira. Muchas veces los ministerios pasan 2, 3 años y no hay crecimiento, pero de repente viene una explosión. Y hay crecimiento, hay ministerios que de una crecen. Hay ministerios que nunca crecen. Pero yo veo nuevas caras del año pasado que venimos. Pero los que están aquí tienen que mantenerse firmes, echar raíces, creerle a Dios. Si Dios me ha plantado, tengo que ser como árbol plantado junto a corrientes de agua y tengo que comenzar a dar fruto. Pablo y Silas, donde quiera que iban, daban fruto. En la cárcel, en el problema, y allí dieron fruto. Eran árboles plantados junto a corrientes de agua, junto al río. Dice la palabra de Dios que empezó a sacudirse todo. Mire, amado hermano, cuando la presencia de Dios llega, sacude hasta el demonio más grande. No importa si hay espíritu de brujería, no importa si a usted le han hecho brujería. El Señor dice hasta aquí, es hasta aquí. Si el Señor dice fuera, es echado fuera. Toda maldición cuando Dios llega es echada afuera y es echada afuera. Toda enfermedad es echada afuera, es echada afuera. Cuando Dios llega, Dios hace cosas grandes. No pueden los jóvenes estar callados. Pablo era un adulto, pero Silas era un muchacho. Y la Biblia no dice, y Pablo oraba y adoraba. Dice, Pablo y Silas. Si el joven es adorador, dígale, adoremos mamá, adoremos papá. Si la madre o el padre es el adorador, hijo, vamos a adorar. Hija, vamos a adorar. Tenemos que entender nosotros que la clave del éxito del cristiano es la oración y la alabanza. Hay momentos difíciles, como el que estaba pasando Pablo y Silas, que sentimos que nuestra oración no es escuchada. ¿Sí o no? Tal vez solo a mí me pasaba y la pastora, creo. Pero yo he tenido tiempos que me pongo y ni me arrodillo, hermano, le soy honesto. Sentado. Señor, yo no sé si mi oración está pasando del techo. Pero cuando menos yo me imagino que Dios está escuchando, es cuando Él está ahí. Y cuando yo más creo que Él me está escuchando, es cuando quizás ni me está escuchando. Porque cuando estamos en prueba, es cuando verdaderamente hablamos lo que somos y lo que estamos viviendo.
Cuando estamos nosotros en bendición, queremos llevarlos del mundo con el pecho y muchas veces ni le damos gracias a Dios. Y si le damos gracias, lo damos de diente a labio, pero no es de lo más profundo. Pero cuando estamos pasando pruebas difíciles, cuando estamos pasando situaciones difíciles, es que nuestra oración sale de lo más profundo del corazón. Lo que le decía ayer del hermano, que el niño se le cayó ahí muerto. Ese hermano gritaba, él me dice: pastor, oré como nunca, lloré como nunca, le gritaba, le decía: Señor, mi hijo es un ministro, devuélvemelo. 13 años y cayó muerto porque se tomó una pastilla de fentanilo. 13 añitos. Hoy tiene 16, es un muchacho lindo para la batería, es un adorador. Dios le dio, lo volvió a la vida, en nuestro baterista. Dios le volvió a la vida. Pero me dice el papá: yo lloré y le dije: Señor, por favor, mi único varón tiene 2 hembras, déjamelo, Señor. Y le dije yo: Dios escuchó su oración. Pero no solo escuchó su oración, le dijo mi esposa: ¿sabe qué? Usted ha sembrado en la obra de Dios como para que Dios le devolviera a su hijo. Dijo: hoy me siento más en deuda que antes todavía, porque yo no tuviera a mi hijo si no fuera por mi oración, mi grito, y no siendo merecedor, Él me lo devolvió. La verdadera oración, la verdadera adoración será los momentos más difíciles. Así que no le estoy diciendo que no adore cuando esté feliz, no, hágalo. Pero si verdaderamente usted dice: es que cuando estoy en prueba yo no puedo adorar, está equivocado. Hágalo. Es que la tonada no le va a dar cuando usted esté en prueba. Si es bueno para cantar, hasta desentonado va a cantar. Porque la prueba no le permite a uno entonar la alabanza como a uno le gusta, como gorrión, ¿verdad? Bien bonito. No, se nos sale como que fuera una rana en charco, ahí toda rara. Toda rara. Porque el llanto, el dolor no nos deja adorar con fineza como quisiéramos. Pero es que a Dios no le importa si cantas como los cantantes profesionales o cantas mal en el momento difícil. Él solo está leyendo y viendo tu corazón. Él está viendo tu interior de la manera que tú le estás pidiendo. La pregunta siempre va a estar: Esther, no registra a los padres de Esther la Biblia, pero hay hasta el libro de Esther. Con los jóvenes voy ahorita. No registra el papá ni la mamá de Esther. Registra nada más su tío, el que la crió, su tío Mardoqueo, el que la crió nomás. Pero Esther en ningún momento registra que se pone ahí a llorar, a llorar, a llorar por la situación que ella vivió, sin padre y sin madre, huérfana. Pero sin Esther saber, Dios había preparado el lugar indicado y el momento indicado donde iba a llegar y tenía que actuar. Muchas veces nosotros, los adultos, ni mucho menos estas muchachitas o estos muchachitos, van a saber qué es lo que Dios tiene para ellos. Porque en el momento vemos todo difícil. Dije al principio, vienen a la iglesia esperando adorar a Dios porque es el lugar donde ellos se desahogan. Porque en la escuela les hacen bullying, porque en la casa a veces hay maltrato, hay malas palabras, hay esto, hay lo otro. Y estamos rodeados solo de negatividad. Entonces venimos a la casa y es el lugar donde nos desahogamos y adoramos a Dios. Pero esto solamente es un momento que Dios está permitiendo para que entendamos que Él a pesar de todo nos sostiene. Pero llega el momento en el que llegó Esther, donde la reina le falló al rey y el rey pidió que fueran y buscaran una princesa. Y se van por todo el reino y sale que al final la que escogen no era alguien con papeles, era una mojada. Era una mojada sin papeles. Esther no era de ese pueblo. Esther era judía. Era pueblo de esclavitud. No vivía en su pueblo, en su país. Dice, esta es
Para ser corto, la cogen, la llevan, la ponen junto al rey. Pero cuando quieren eliminar al pueblo de Dios, ya ella es reina. Ya ella es reina. Dios había puesto gracia, belleza en Esther. Ya era reina. Ya era la cabeza principal de un pueblo que no era su pueblo. Pero hoy podía defender a su pueblo, no siendo cabeza de ese pueblo. Dios la había puesto como cabeza para defender a su pueblo. Y solo ahí registra que ella como que medio pregunta, en queja a su tío. Pero su tío llega y le dice: no, Esther, pero yo ¿cómo puedo ir al rey? Si tú bien sabes que ni siquiera soy de este pueblo. Y empieza ahí. Dice: sí, pero para eso quizás Dios te trajo en este momento. Yo creo que este es el momento, Esther. Para eso Dios hizo pasar todo lo que pasaste. Y este es tu momento. Dice la palabra de Dios que ahí Esther reaccionó. Y hoy hablamos de Esther, pero muchos se pueden identificar con Esther. Nunca se criaron con un padre, con una madre. O si se criaron fue peor que verse mejor no criado. Porque de sus propios padres ha habido maltrato, ha habido esto, ha habido el otro. Y esto estuvo en la enseñanza de ayer para los que lo perdieron. Y dice: mejor me hubiera criado sin padre. Mire cómo somos nosotros. Si nos criamos con padre, decíamos no criarnos. Y si no lo tenemos, decimos ¿por qué no lo tenemos? Dios sabe lo que hace. Diga usted: Dios sabe lo que hace, pero Dios tiene algo grande para mí. Y quiero que estas niñas que empiezan a crecer digan: yo sé que Dios tiene algo grande para mí. Porque esto es lo que nosotros decimos, lo que nosotros confesamos. Eso es. Y tú dices: yo voy a hacer un desastre, serás un desastre. Pero tú empiezas a confesar desde ya: Dios tiene cosas grandes para mí, eso será. A los jóvenes que vinieron allá le dije: si tú empiezas a decir, y a las hermanas que vinieron que no tienen esposo, si tú empiezas a decir: Señor, dame algo conforme a tu corazón, así va a ser. Esto es lo que nosotros pedimos. Hay poder en nuestra boca. Veamos el poder en la boca. Pablo y Silas están adorando. Se rompen las cadenas, los muros se sacuden. El carcelero inmediatamente, al darse cuenta que todos estaban sueltos, coge la espada y se quiere matar. Me mato antes que me mate el gobernador. Y Pablo le grita: no te hagas daño, no te mates. Todos estamos aquí. Diga usted: toda obra para bien. Pablo había sufrido algo grande, pero ahora estaba haciendo, no solo salvando del castigo a la muchacha, sino que dentro de la cárcel ahora estaba sucediendo otro milagro. El carcelero le dice: ay, sí, todos están acá. Sí, aquí estamos todos, no te preocupes, eso es el poder de Dios. Y el carcelero empezó y le pregunta: ¿qué debo yo para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? Recibió a Jesús como tu Salvador. Dice: inmediatamente recibió como su Salvador a Jesús y se lo llevó para la casa. Lo saca de la cárcel y lo lleva para la casa. Amado hermano, van a haber momentos que se va a cumplir la palabra en ti y vas a tener que aprender a perdonar. ¿Qué quiero terminar? Si algo predicaba Jesús es que había que aprender a perdonar. ¿Usted cree que fue fácil para Jesús tener que sentarse junto con Judas a la mesa sabiendo que era el que lo había de entregar? Sentarse con su enemigo. Y todavía hablar Jesús en la mesa con los de él sentadito. Y decir: uno de ustedes me va a entregar. Pero todavía dice: antes de empezar, les voy a lavar los piecitos a todos. Se los lava a Pedro, que lo había de negar. Se los lava a Judas, que había de entregar. Y luego en la cena dice: uno de ustedes me va a entregar. Al que yo moje el pan y se lo dé en la boquita, ese es. Y todos empiezan a comer, pero viene Jesús en medio de todos, moja el pan y le da en la boquita a Judas. Dice: me vas a entregar, por tu culpa me van a dar pedazos. Dice usted: yo no hago eso con un enemigo, ¿verdad? El mero enemigo, y dándole comida en la boca. Así nos toca a veces los pastores.
sabemos nosotros que alguien está hablando, pero ahí estamos. Así toca a veces en nuestras casas. Atender a nuestro enemigo, a quien nos hace daño. Y eso es en el trabajo, en la iglesia, en todas partes. Pero tienes que aprender a vivir de esa manera. Porque si alguien tiene que te entiende perfectamente, es Jesús. Porque Él lo vivió primero que nosotros. Qué difícil es tener que decirle buenos días, Dios te bendiga a alguien que sabemos que nos está traicionando. Pero Jesús no solo le lavó los pies, sino le dio comidita en la boca, todavía están ahí. Dice, y ninguno de los demás discípulos se dieron cuenta que ese era. Muchas veces en la misma casa pensamos que todo está bien y alguien está haciendo algo malo. Pero sí sabe aquel que está aguantando, aquel que está sufriendo. Pero alguien más sabe, te voy a decir yo, y ese es Jesús, ese es Dios. Y si Dios ha prometido algo, lo va a cumplir. Pero tenemos que tener algo los cristianos, pararlos como hijos de Dios. Tenemos que aprender a decir no, a decir sí. Aprender a decir ya basta, ya no más. La palabra de Dios dice que el cristiano debe ser manso como la paloma y astuto como la serpiente. Tiene que aprender a tener carácter. Y esto no es solo reprender al diablo, sino también es actuar. No solo es orar. No me malinterprete, yo siempre tengo esto. Si usted solo ora y no actúa, nada está haciendo. Tiene que orar y tiene que actuar. Orar del Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Dime, ponme una señal y cuando Dios te la ponga, actuar. Ya no seguir orando, decir, ya Dios me habló y para esta situación esto es. Tener el carácter, tener la templanza. Porque Gálatas capítulo 5 dice que los frutos del Espíritu son amor, benignidad, mansedumbre, templanza. Tenemos que tener templanza, que lo que nosotros decimos se debe de mantener. Tenemos que cumplirlo. Si alguien nos está tirando, tenemos que ponerle paro. Como solo creo que hay cristianos, ¿verdad? Solo gente de la iglesia. ¿Sabe cuál es el problema que nos han enseñado mal? A los que ya tenemos años en el Señor. Que el cristiano siempre debe quedar callado. Ponga el cuello, la nuca, como decimos, y que le den con un garrote nomás. Y no hable porque usted es cristiana. No, para eso están las autoridades. Para eso tengo voz, que tengo poder y autoridad de parte de Cristo. Tengo autoridad espiritual y hay autoridades. Nosotros debemos de entender que todo lo que existe fue creado por Él. Todo lo que existe fue creado por Él, para Él y para sus hijos, para nosotros. Si la autoridad fue puesta por Dios, es para nosotros. Nosotros como hijos de Dios tenemos que pararnos y no permitir que nadie nos menosprecie. Nos gusta que nos digan príncipes y princesas de Dios. ¿Sí o no? Un príncipe y una princesa en los reinos terrenales, nadie los maltrata. No sé por qué voy a tener que hablar de esto. Un príncipe y un rey jamás es maltratado. Los hijos de reyes jamás son maltratados. Y nosotros somos hijos de un rey. Los príncipes y las princesas jamás se permiten maltratar. Caminamos diferente, actuamos diferente, somos diferentes. Tenemos una autoridad diferente. A los príncipes, si se salen del límite, ellos dicen, así no es. Tienen la autoridad para decir así no es. Las princesas lo mismo. Como hijos de Dios, Dios nos ha dado una autoridad. Por medio de su palabra. Deme 5 minutos. Dice, de atar y desatar demonios. De echarlo fuera si queremos, en el nombre de Jesús. Hay autoridad delegada por Jesús.
No podemos nosotros venir y decir, voy a orar por la hermana para que Dios le ayude, Dios la libere, y yo necesitando ayuda. Tengo que yo actuar por mí mismo y decir, no, un momento, no más. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, y yo voy a actuar. Yo voy a pararme a la derecha y voy a decir, esto está incorrecto y esto no es así. No que porque soy cristiana. ¿Y qué cristiana sos entonces? Pues lo siento mucho. Pero por eso fue clavado Cristo en la cruz, por decir la verdad. Por eso Pablo fue encarcelado por decir la verdad. Pero Cristo no se quedó en la cruz por decir la verdad. Está a la diestra del Padre. Y Pablo no se quedó en la cárcel por decir la verdad. Salió libre. ¿Cuántos dicen amén? Oh, Pablo acepta a Cristo, el carcelero, lo llevan a la corte y Pablo está preocupado. Y se le aparece la voz de Dios y le dice, Pablo, no te preocupes, nada te va a pasar al final. Nada te va a pasar. Porque en este pueblo hay mucha gente que me sigue, Pablo. Hay mucha gente que me sigue. Nada te va a pasar, Pablo. Mucha gente que todavía me adora en este lugar. Dice Pablo, ahí agarró fuerza. Dijo, wow, hay gente en este pueblo que adora a Dios. Eso pasa en los momentos difíciles. Pensamos que estamos solos. Nada menos ayer, yo venía para acá cuando me escribe una anciana de la iglesia, pastor, estamos orando por usted. Dios estará con ustedes. Esta mañana, pastor, estamos orando por usted. El enemigo te quiere hacer sentir que estás solo. Eso pasó con Elías. Elías en su desesperación dijo, estoy solo. Y le dijo, ay, le dijo Dios, si supieras, Elías, más profetas que tú tengo como no tienes idea. Y le dice, mira, no te preocupes. Tengo unos cuantos cientos por ahí. Así que no estás solo. Mi amado, no estamos solos en la situación. No estamos solos. Hay gente que está orando por ustedes. Yo no sé por qué. Solo vi a ella. Ella me sonrió. Y yo le sonreí, ¿verdad? Dice, y yo también. Porque hay personas que te quedan grabadas en tus retinas. Hay personas que te quedan grabadas, como me quedó grabada la hermana mía ayer. Me quedó grabada la hermana. Y pregunté, me dijeron que te había hecho la carne, qué rica, hermano. Dios la bendiga. Personas que te quedan grabadas, ellas estaban aquí la vez pasada también. Dios va a hacer cosas grandes con esta iglesia. No quise predicar así evangelístico, mejor no hay amigos. Quise hablarle a usted a la iglesia. No importa la situación que esté viviendo, ora, alaba. Las niñas dicen, pastor, es que yo orar no puedo. Cuando hablas con tu amiguita, si te prestan un teléfono te puedes estar 3 horas, ¿verdad? Qué bonito hablar con las amigas. Háganse amigos de Dios, háganse amigas de Jesús. Para que cuando ninguna de tus amigas te contesten o te digan, ay, yo no quiero tu amistad. Porque ahí son entre ustedes, ¿verdad? Ay, yo no quiero. Tengo una mejor amiga. La conozco bien. No, no soy yo, es Dios hablando. Y te desprecian y dicen, ay, di, yo tengo el mejor amigo, ese se llama Jesús. Con él puedo hablar 3, 4, 5 horas si quiero. Pero con Jesús no se habla como con la amiga. Les voy a dar una clave. Con las amigas, ni una de las dos quiere parar. ¿Verdad? Y déjame hablar. Con Jesús es diferente. Que Jesús habla tú 10 minutos y después quédate calladita 5. Si no te dijo nada, vuelve a hablarle otros 10 y quédate otro ratito calladito. Tenemos que aprender eso. No debemos de solamente hablar y hablar y hablar, sino tenemos que esperar que Él nos hable. Yo creo que Dios hoy va a hablar y está hablando mucho con los jóvenes. A veces nadie nos entiende en nuestra juventud. Yo fui joven y sentía que nadie me entendía. Y lo único que a mí me ayudó fue el Señor.
El único refugio está en Dios. Vivimos situaciones en la vida a la edad de todas estas jovencitas que nadie nos comprende. Nadie nos comprende. Las hormonas se disparan. Ya lo sabemos todo. ¿Por qué te reís? Mami no sabe nada. Porque son nueva era y ella no sabe nada. Y la mami dice, no quiero que pegues con la frente como yo pegué. Por eso te lo digo, no, yo sé más que tú. Sabe más de internet, sabe más de computadora, sí, pero no de la vida. Sabe más de tecnología. No, dice. Llegará el momento que a la edad de ustedes se van a acordar de decir, aquel viejito canoso que podía ser mi abuelo o era mi abuelo fácilmente, Dios lo usó para que me dijera la verdad. Están en la edad, ¿verdad? Que pareciera que se les trabaron los ojos cuando están de epilepsia. Cuando mami le dice, esto no es así, le hacen. Y como que dan ganas de orar por ella, porque parecía que le está dando epilepsia. ¿Sí o no? Sí. Pero es normal, no les estoy dando la razón, pero es normal. Están con las hormonas así, y verdad, y verdad, y es difícil. El varón un poquito más después, la hembra es más rápida, pero madura más rápido y por eso más rápido es esa reacción. Pero en esa etapa debe de agarrarse de Dios, porque es donde se cometen los errores más grandes. Y recuerden esto siempre: lo que ustedes en su vida hagan hoy, lo llevarán hacia el futuro. Hagan cosas buenas hoy, para que en el futuro ustedes digan, hombre, en verdad, supe formar mi casa sobre la roca y no la senté sobre la arena. Si hay personas alrededor que le dicen, no, hombre, si de nada sirve, nada vas a alcanzar. Tengo un muchacho en la iglesia, mi pianista, vino ya muchacho acá. Me dice, pastor, si yo le hubiera creído a toda la gente, yo no hubiera sido lo que hoy soy. Pero yo dije, no, yo quiero ser diferente. Yo quiero ser diferente. Cierto que vine grande, pero yo puedo ser diferente. Se metió en la academia de policías, hizo policía. Dentro de 2.500 le escogieron él para estar de guardaespaldas del sheriff, del gobernador de Maryland. El único hispano. Antes trabajaba día y noche, días de día, días de noche. Hoy tiene un horario fijo. Y se va al estadio a estar sentadito viendo los partidos con el señor ese. Y anda suavecito, anda. Tiene un hijo de añito, creo, ¿verdad? Y ya tiene pagada la universidad. Me dice, pastor, yo jamás pensé, ni yo mismo, yo dije voy a ser alguien, pero jamás pensé que Dios me iba a llevar ahí. Pero algo sí tuve, le creí a Dios. Él empezó a tocar a los 6 años. Yo lo conocí a los 17, todavía en high school, el último año. Hoy va para 10 años ya de estar en el servicio. Y le dio una linda esposa, es nuestra cantante de la iglesia. No importa lo que te digan, sin papeles, con papeles, esto no importa. Para Dios no hay nada imposible, es dependiendo de lo que nosotros queramos. Pastores, nosotros los adultos, si usted conociera mi inglés, hermano, mi inglés está peor que patas arriba. Pero a mí nada me detuvo. Me voy a hacer ciudadano. Y así me fui y me hice ciudadano. Ya no me detuvo el inglés. Voy a sacar la licencia, saqué mi licencia de manejar, todos la sacan. Voy a sacar la licencia de Home Improvement, así el gran libro, lo estudié, mi esposa era mi maestra. Y lo saqué. Y hay veces que te dicen, no puede ser. Es más, tu mismo inconsciente, por la manera que nos creamos, nos dicen, no va a pasar, no va a ser. Te estoy hablando ahora de Pablo. Pablo no era nada más que un perseguidor de la iglesia.
Pero cuando Pablo recibe el llamado, Pablo acepta el llamado. No importando la edad, no importando la situación, la circunstancia, está en aceptar lo que Dios quiere con nosotros. Aquí termino. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Porque no está aquí en lo que yo quiero, está en lo que Dios quiere. Te voy a repetir, no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. ¿Le has preguntado a Dios qué tú quieres de mí? Esa es la pregunta que yo te quiero dejar. ¿Le has preguntado a Dios qué tú quieres de mí? ¿O solo le estás diciendo quiero esto, quiero esto? Y por eso no ha pasado, porque Dios no quiere. Porque si Dios no quiere, no va a pasar. Si no le has preguntado, pregúntale, Señor, ¿qué tú tienes para mí? ¿Qué tú quieres de mí? Porque esa fue la pregunta de Pablo. Señor, aquí estoy, ¿qué quieres? Ay, Pablito, esto y esto voy a hacer contigo. Esto y esto va a pasar, y esto y esto y esto y esto. Y a Pablo allá, un profeta, para que viniera y le hablara a Pablo. Y Pablo comienza un ministerio de una. Preguntémosle a Dios, iglesia. Y en los momentos más difíciles, no nos rindamos. ¿Cuál es la situación que usted está viviendo? Si le pregunto aquí, sobre todo a los adultos, hiciéramos una lista. Y todos los casos son diferentes. Y algunos casos similares. Pero no te has puesto a pensar que no estás aquí porque tú quieres. Estás aquí porque como que a veces el Espíritu Santo de la orejita nos trae. Es que no quiero ya. Es que ya no puedo, ya no quiero. Pero cuando acordamos estamos sentados ahí otra vez. Tan grande es la prueba, tan grande es la lucha. Que decimos ya no voy a ir. Y de repente la llamada de los pastores de una hermana o simplemente Dios toca y dice, no, pero me tengo que alistar. Hasta el diablo, el demonio se queda en la casa. Hay que se quede por un rato, pero yo me voy para la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces nuestra guerra está en casa. No siempre, pero muchas veces está en casa la guerra. Pero ¿sabes qué? Entre más recia está la guerra, más pronta está tu victoria. Solo no te rindas. Póngase de pie en esta hora. Entre más fuerte está la guerra, es porque está a punto de terminar. Pero tiene que resistir. ¿Usted alguna vez ha estado en la reventazón de los 4 de julio? Empieza la pólvora suavecito, deme un minuto, suavecito. Dice usted, pero falta lo bueno. Dice, cuando se ponga recio, es que ahí termina. ¿Sí o no? Y empieza, cuando se ponga recio termina. Cuando de repente, ya va a terminar. Dice, cuando pum, termina. Pues si tú ya llegaste a ese tronadero fuerte, en tu problema, en tu casa, en la escuela, donde sea, es porque está a punto de terminar. Pero no te rindas. Yo este día quiero ministrar a los que deseen nada más. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias. He traído una palabra, Señor amado, diferente a tu iglesia. Una palabra de la conciencia, una palabra que la iglesia puede entender, Señor, que Pablo tuvo pruebas, pero ahí en la alabanza y en la adoración tú estabas. En esta hora, Señor, yo te pido que seas tú tocando los corazones y aquellos corazones que necesiten, Señor, que yo pueda poner la mano sobre de ellos, que necesitan ser ministrados, que estén con una necesidad o estén agradecidos contigo, puedan ellos voluntariamente venir al frente. Y yo, Señor, he venido desde lejos en tu nombre para orar por ellos. Padre eterno, de amor y misericordia,